Buenos días. Todos ustedes ya hicieron medicina interna, ¿verdad? O sea, vieron ya las enfermedades tiroides o el módulo de endocrinología dentro de medicina interna, eso es importante. La presentación, me dice Omar que me presente, ya él me presentó, o sea que soy el jefe de aquí de la división de endocrinología de este hospital. Acabo de terminar la presidencia de la Sociedad de Endocrinología y bueno, este es un tema que venimos desarrollando hace mucho tiempo, así que vamos a ver qué cosas son las que a ustedes les puede interesar como alumnos de la carrera de medicina. Bueno, en primer lugar, algo que tenemos que entender es qué le pasa a la tiroides de la mujer embarazada. Es decir, hay algunos cambios que son propios del embarazo y que ustedes tienen que conocer de entrada. Es decir, traten de fijarse desde la mitad superior del diapositivo, porque la tiroides materna durante el embarazo tienen que pensar que está sometida a un esfuerzo, está como exigida. ¿Exigida para qué? Para aumentar su producción hormonal. ¿Y eso a qué se debe? Básicamente, entre distintos factores, a tres muy importantes. En primer lugar, disminución de la disponibilidad de yoduro que tiene la tiroides de la mujer embarazada. Es decir, durante el embarazo se sabe que hay un aumento de la volemia, hay un aumento del filtrado glomerular y hay un aumento de la yoduria. Entonces, va a haber menor disponibilidad de yodo para esa tiroides de la mujer embarazada para fabricar hormonas. ¿Alguien se acuerda cuánto es lo que normalmente una persona, una mujer, digamos, no embarazada tendría que recibir de yodo por día? ¿Cuáles son los requerimientos de yodo? ¿Alguien se acuerda? Más o menos. Está alrededor de 150 microgramos por día. Pero la mujer embarazada tiene que recibir, hay que llegar a aportársele 250 microgramos. Es decir, fíjense cómo los requerimientos son claramente mayores. Entonces, este es un factor de exigencia de que la tiroides tiene que tratar de exigirse para fabricar las hormonas que el embarazo necesita. Por otro lado, muy temprano en el embarazo, fíjense ustedes, que hay un aumento por acción de los estrógenos de una proteína que recuerdan bien, que se llama TBG, que es la que se une a la tiroxina, la que se pega a la tiroxina. Esta TBG, si está aumentada, ¿qué va a hacer? Va a pegar más T4, como vamos a ver enseguida en uno de los diapositivos. Pero si disminuye entonces, aunque sea transitoriamente la T4 libre, aunque sea algo muy transitorio porque enseguida el organismo lo equilibra, puede aumentar inicialmente la TSH y la TSH ¿qué va a hacer? Va a exigir también, va a estimular a la tiroides para tratar de aumentar su función. Y finalmente tenemos algo muy importante también que es la gonadotrofina coriónica. Y esto es algo bien propio del embarazo, por supuesto. La gonadotrofina coriónica es una hormona que fabrica la placenta. ¿Y qué sucede con esta gonadotrofina coriónica? Hay un pico de gonadotrofina coriónica. Uno de los picos sucede en el primer trimestre de embarazo, más o menos entre la 8ª y 12ª semana. Pero ya vamos a ver que esta gonadotrofina coriónica tiene una propiedad, es muy parecida a la TSH, muy parecida. Entonces, como es tan parecida a la TSH, puede unirse a los receptores de TSH en la tiroides. ¿Y la TSH qué hace en la tiroides? Estimula. Entonces, la gonadotrofina coriónica también va a estimular. Bueno, todos estos son factores que a ustedes les hacen entender por qué esa tiroides está estimulada en el embarazo, por qué está exigida. Y acá tenemos lo que sucede, vamos a hablar de la madre, después más adelante volveremos un poquito sobre el feto, pero lo que hablábamos, fíjense, TBG, la proteína, rápidamente empieza a incrementar y más o menos a partir de la 16 semana de embarazo adquiere una meseta. Y la T4 total, por lo que les expliqué antes, ¿qué hace? Acompaña. Es decir, como se pega a la TBG, acompaña, sube con el aumento de TBG. Esto ya a ustedes les está diciendo algo importante, que
debido a los estrógenos que aumentan a la TBG y que van a aumentar entonces la T4 total, la T4 total no sería en principio, salvo algunas excepciones, la hormona ideal para pedir durante el embarazo. ¿Por qué? Esto es lo mismo que la mujer que toma anticonceptivos, es decir, por los estrógenos del anticonceptivo, en este caso es por los estrógenos del embarazo. Porque si yo a una embarazada normal le pido una T4 total, me va a venir alta. Posiblemente, simplemente porque está embarazada y punto. Pero no puedo decir por eso que va a ser una hipertiroidea. Así que tengan en cuenta esto. En cambio, la T4 libre, ¿qué ven ustedes con la T4 libre? Que está oscilando, es decir, no tiene valores así altos como la T4 total, pero son valores oscilantes, más altos en el primer trimestre y después va bajando a lo largo que el embarazo progresa y llega a tener valores bajos, entre comillas, en realidad son normales para el embarazo, pero bajo para el rango de referencia. Esto en general asusta mucho a los obstetras. Cuando los obstetras piden hormonas tiroideas muchas veces en el embarazo y en el último trimestre piden una T4 libre, casi siempre se asustan mucho porque las T4 libres son bajas. El fabricante a lo mejor marca un rango de 0,8 a 1,8 y les aparece valores menores de 0,8, pero en realidad son valores fisiológicos para el embarazo, ¿se entiende? Porque es una hormona que va oscilando. ¿Y por qué tiene los valores más altos acá en el primer trimestre? Justamente por el pico de HCG que también ocurre en el primer trimestre. Fíjense cómo la T4 libre acompaña a la HCG y en espejo está la TSH, quiere decir, pico de HCG, actúa sobre la tiroides, aumenta la T4 libre y en espejo baja la TSH. Estos son cambios que se van viendo durante el embarazo y acá tenemos un poquito más en detalle lo que les estaba diciendo de la importancia de la gonadotrofina coriónica. Gonadotrofina coriónica fabricada por la placenta y tienen a la TSH fabricada ¿por quién? Por la hipófisis. Pero la HCG se parece mucho a la TSH. Entonces, la HCG es capaz de actuar sobre la glándula tiroides, por esa gran semejanza que tiene con la TSH, sobre receptores de TSH. Es decir, los receptores también tienen gran homología. El receptor de HCG se parece mucho al receptor de TSH. Entonces, gonadotrofina coriónica, pica en el primer trimestre, puede estimular a la glándula tiroides y por eso puede aumentar la T4 libre como les mostré antes en el primer trimestre. ¿Se entiende? Ya vamos a ver una exageración de este fenómeno que ocurre, por ejemplo, en la hiperemesis gravídica. ¿De acuerdo? O por supuesto, ustedes tienen, hoy no vamos a hablar de eso, pero otros ejemplos que ya habrán visto en la cursada, ¿vieron mola? Bueno, la mola que vieron, que la mola produce cantidades impresionantes de HCG. ¿Y qué puede tener la mola? Hipertiroidismo. Así que esta es la explicación de por qué una mola puede tener un hipertiroidismo, porque la gonadotrofina coriónica estimula a la tiroides. ¿Qué pasa con todo esto? Estuvimos viendo cambios en la madre, pero ¿qué pasa con respecto a la placenta? ¿Qué es lo que va a transferirse a través de la placenta? Bueno, el yodo, que estuvimos hablando de los requerimientos de yodo de la embarazada, pasa a la placenta. Los anticuerpos, en las situaciones de autoinmunidad, el anticuerpo característico de la tiroiditis de Hashimoto, que es el ATPO, o el anticuerpo característico de la enfermedad de Graves, que es el TRAB, ¿se acuerdan del TRAB? El anticuerpo lo pueden tener también como TSI o como TBI, que es el anticuerpo que estimula la glándula tiroides, atraviesan la placenta. Esto es muy importante para saber qué impacto pueden tener en el bebé. No pasa la TSH, no pasa la placenta y la hormona tiroidea, la T4, sobre todo pasa la placenta, no solo en el último trimestre como se creía históricamente, sino que ya trabajos que comenzaron hace ya bastantes años, en el año 93, demostró que en el primer trimestre también podía pasar hormona tiroidea. ¿Y por qué es importante esto de marcar que hay pasaje de hormona tiroidea tanto en el primer trimestre como en los trimestres ulteriores? Porque el feto, y esto lo vamos a insistir en este concepto, pero lo tienen que tener bastante claro. ¿Cómo te va, Adriana?
el feto va a fabricar hormona tiroidea recién en la semana 12 de embarazo. Él empieza a fabricar su propia hormona en la semana 12. Quiere decir que esto es crucial, porque que la madre le pueda transferir hormona tiroidea al feto durante el primer trimestre le permite al feto tener hormona disponible para estructuras del sistema nervioso central, que ya empiezan a desarrollarse en ese primer trimestre. En ese sentido, el primer trimestre, el aporte de la madre, esto les pido que se lo graben bien, el aporte de la madre al feto en el primer trimestre es exclusivo. El feto no fabrica hormona tiroidea. Y hasta después, hasta la mitad del embarazo, el aporte materno es predominante, porque el feto recién empieza en la semana 12. Recién en la última mitad de embarazo es donde el feto va a tener un aporte más importante. En la placenta existen también dealogenasas. ¿Qué son las dealogenasas? Son enzimas que van a actuar sobre las hormonas tiroideas. Por ejemplo, la dealogenasa tipo 2 es la que transforma T4 a T3. Vieron que la T3 es una hormona mucho más activa que la T4. ¿Para qué necesita la placenta que haya una enzima que convierta T4 a T3? Para asegurar el eutiroidismo de esa placenta, para que sea una placenta adecuada para todos los cambios en el embarazo. En cambio, existe también una dealogenasa tipo 3 que convierte T4 a una hormona muy poco activa, que es la T3 reversa, y también de T3 a T2. ¿Para qué? Porque no le interesa que se fabrique, hay que parar un poco la producción de T3, porque si tanta T3 que se fabrica en la placenta pasaría todo al feto, tendría niveles de T3 altos, que en definitiva no los tiene, y tendría una excesiva catabolia que lo podría perjudicar. Entonces, es para mantener una T3 fetal baja. Bueno, y acá tenemos esto un poco, la dinámica, como les contaba. Acá tiene a la madre, la placenta, el feto y lo que estábamos hablando, es decir, la TSH que no puede atravesar la placenta, la T4 y T3 que atraviesan la placenta hacia el feto y, por supuesto, las inmunoglobulinas, los anticuerpos también atraviesan. Drogas, como vamos a ver después, como antitiroideos atraviesan la placenta. El yodo radiactivo atraviesa la placenta, está absolutamente prohibido que una mujer embarazada reciba yodo radiactivo, y otras drogas como el litio, el propranolol, también son capaces de atravesarla. Y entonces, ¿qué sucede con los cambios en el feto? Y bueno, en el feto, como decíamos, empieza a fabricar su propia hormona aquí a partir aproximadamente de la semana 12 y va aumentando esta producción hormonal en conjunto con la TBG. Acá hay algo que llama la atención en el feto, que es que la TSH va subiendo a medida que aumenta la T4. Ustedes aprendieron en fisiología que hay un feedback negativo, que cuando sube la T4 baja la TSH. ¿Y por qué el feto no lo tiene? Porque todavía no tiene un feedback maduro. Entonces sube la T4, pero es como que la hipófisis del feto no está registrando esto. ¿De acuerdo? Es como, nosotros llamamos el tirotropo, ahí en la hipófisis como un tirotropo sordo. No se entera de lo que le está pasando a esta T4 periférica. La libre va subiendo también lentamente y fíjense cómo la T3 fetal se mantiene casi nula hasta la última parte del embarazo en que empieza a aumentar por lo que les contaba antes, para evitar que el feto sea expuesto a una excesiva catabolia. Bien, ahora entramos entonces en lo que podemos hablar de ya una alteración en el funcionamiento. Si yo les hablo de una alteración en el funcionamiento, ustedes van a pensar en qué, en hipertiroidismo y en hipotiroidismo materno, que es lo que vamos a referir hoy. Pero en líneas generales pueden unir las dos enfermedades porque prácticamente pueden producir las mismos o tienen los mismos riesgos para la madre y para el bebé. Es decir, a ver, por un lado se hablaba de dificultad para la concepción, vamos a ver si es tan cierto de que una mujer con hiper o con hipotiroidismo pueda tener dificultad para embarazarse, que haya mayor frecuencia de abortos y prematurez, absolutamente de acuerdo, preeclampsia o eclampsia puede ser desencadenado por una disfunción tiroidea, tanto hiper como hipo, desprendimiento placentario o hemorragia del posparto.
¿Y qué sucede con riesgos fetales y neonatales? Retardo de crecimiento intrauterino, bajo peso para la edad gestacional, aumento de morbimortalidad perinatal, mayor frecuencia de malformaciones o alteraciones en el desarrollo neurointelectual son alteraciones que pueden producirse tanto en el hiper como en el hipotiroidismo. O sea que, como ven, esto que da una idea de que si una mujer cursa con una alteración en el funcionamiento tiroideo durante el embarazo, está expuesta ¿a qué? A riesgos. No quiere decir que el 100% de las mujeres los van a tener, pero evidentemente están expuestas a riesgos. Vamos a comenzar con el hipertiroidismo. Ahí tienen una prevalencia entre el 0,1 o el 4%. Como ustedes ya hicieron medicina interna, recordarán cuáles son las causas más frecuentes de hipertiroidismo y en realidad cualquiera de las causas que ustedes conocen de hipertiroidismo podría estar presente en una embarazada, prácticamente cualquiera. Pero ¿cuáles son las dos más frecuentes? Las que aparecen allí en negro: la enfermedad de Graves-Basedow y el hipertiroidismo transitorio de la hiperemesis gravídica. Hoy en día, a diferencia de lo que hablábamos en otra época, en realidad es más frecuente el hipertiroidismo transitorio de la hiperemesis gravídica que la propia enfermedad de Graves. Lo que pasa es que hay mucho subdiagnóstico. Como suelen ser hipertiroidismos muy leves, que quedan a veces enmascarados dentro del cuadro de la hiperemesis gravídica, entonces puede, y como es transitorio, puede no diagnosticarse, entonces puede haber un subdiagnóstico, pero si a toda mujer con hiperemesis gravídica se le pide hormonas tiroideas y TSH, seguramente las estadísticas de tirotoxicosis gestacional, como también se llama esta, serían mayores. Bueno, pero entonces son esas dos situaciones las más frecuentes. ¿Y qué características tiene entonces el hipertiroidismo de la hiperemesis gravídica? Puede llegar hasta un 4%. No es un porcentaje bajo. Clínica o bioquímica de tirotoxicosis, porque puede no haber manifestaciones clínicas en el primer trimestre de gesta, porque ahí es el pico de gonotrofina coriónica, con remisión posterior. Asociado a hiperemesis, ustedes ya vieron la hiperemesis gravídica en esta cursada, la vieron. Bueno, ¿cuáles dirían que son las características fundamentales para decir que una mujer tiene hiperemesis? ¿Qué le tiene que pasar? Vómitos. ¿Cualquier embarazada que vomita tiene hiperemesis? No. ¿Qué tiene que pasarle? O sea, vómitos que se prolonguen, pero además, ¿qué características tienen? Claro, que tengan una consecuencia clínica, deshidratación, malnutrición. O sea, son vómitos importantes, es una frecuencia importante. ¿Y qué traen en la mujer esos vómitos? ¿Qué repercusión clínica, dijiste vos? ¿Qué tipo de repercusión clínica? Deshidratación, ¿qué más? Baja del peso, baja de peso corporal, alteraciones del medio interno, muy bien, y todo eso a veces hasta puede requerir, ¿qué? Internación. Ok, muy bien, o sea que... Y en esta hiperemesis gravídica ustedes también habrán visto que hay un aumento del HCG, no necesariamente cuantitativo, pero puede ser cualitativo, es decir, puede haber una HCG más poderosa, podría así decirlo, o biológicamente más importante, aunque puede haber aumentos cuantitativos, pero también cualitativos. Y entonces, antes que vimos que el HCG se unía ¿a qué? Al receptor de TSH en la tiroides. Entonces, si hay una HCG poderosa, también puede explicar esto claramente, que puede haber hipertiroidismo. Pero ¿cuánto va a durar ese hipertiroidismo? Solo mientras dure esa hiperemesis o ese aumento en la HCG. Antecedentes de tirotoxicosis solo durante la gesta, con falta de síntomas de la misma, claro. Si una mujer tiene no termina el hipertiroidismo en el embarazo, sino que sigue entre el embarazo, bueno, no puede ser atribuido claramente a una hiperemesis gravídica, hay que buscarle otra causa. El bocio no hay casi bocio o muy pequeño y no va a haber elementos de autoinmunidad, porque esto no es una enfermedad autoinmune. Ahora, esta es una experiencia que nosotros hicimos ya hace unos años y fíjense que esto es interesante porque del primer punto que habíamos hablado, es decir, cuál es la repercusión que pueden tener sobre la concepción,
Estas eran mujeres hipertiroideas con enfermedad de Graves, ¿eh? La gran mayoría con enfermedad de Graves. Y fíjense que el 65% de estas mujeres se habían embarazado estando hipertiroideas. ¿Esto qué significa entonces? Primer concepto importante cuando una mujer llega embarazada es que el hipertiroidismo no descarta la posibilidad de concebir. Es decir, que el obstetra de alguna manera se tiene que enfrentar a la posibilidad de que una mujer se haya embarazado y esté cursando un embarazo y tenga una disfunción tiroidea, primera cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la clínica? Los signos y síntomas de una embarazada normal se pueden confundir con los de una embarazada eutiroidea. ¿Por qué? Bueno, ¿qué embarazada no está calurosa? ¿Qué embarazada no transpira excesivamente? ¿Qué embarazada no puede tener nerviosismo, vulnerabilidad emocional? Es muy habitual de ver. E incluso la frecuencia cardíaca en el embarazo puede estar aumentada. Pero, ojo, que no sea una taquicardia mayor a 110 latidos por minuto. Una embarazada eutiroidea no suele tener más de 110 latidos. Las embarazadas normales están constipadas en general. Ojo con la embarazada con diarrea. La embarazada suele ganar peso en el embarazo. Ojo con la que viene perdiendo peso. Que aparezca con un bocio significativo, con signos de autoinmunidad, como oftalmopatía, o por supuesto que tenga signos de hiperémesis gravídica. Todo eso orienta o a enfermedad de Graves, algunos de ellos, o a hiperémesis gravídica, todo lo que hablamos antes. Entonces, frente a la sospecha de una disfunción tiroidea, pedimos un laboratorio. ¿Y cómo se diagnostica el hipertiroidismo? Con una T4 libre elevada y con una TSH inhibida. Eso es el diagnóstico clásico de un hipertiroidismo primario. ¿De acuerdo? Bien. Que tengamos que pedir T3 libre en una embarazada no es frecuente y tampoco es un dosaje muy confiable. La T3 libre no es una hormona, como dicen los bioquímicos, muy robusta y puede tener errores en su determinación. La verdad es que casi nunca necesitamos pedirla. En general nos arreglamos bastante bien con la T4 libre y la TSH. Y tenemos que pedir marcadores de autoinmunidad. El anti-TPO, que es muy fácil de pedir, el anticuerpo, porque todo el mundo dosa anti-TPO, es un marcador de autoinmunidad, ¿de acuerdo? Como marcador. Ahora, si tenemos sospecha o ya tenemos el diagnóstico de hipertiroidismo y queremos ver el origen del hipertiroidismo y confirmar si es una enfermedad de Graves, tenemos la posibilidad, en este hospital se hace y en la mayoría de los laboratorios privados también se hace, el dosaje directamente del anticuerpo que estimula al receptor de TSH, que es el TRAB. Digo esto porque, sobre todo en el interior del país, cuando uno va al interior, etcétera, no en todos los lugares se dosa este anticuerpo y es realmente importante para el diagnóstico de enfermedad de Graves. Este diapositivo es bastante claro de la importancia o de la implicancia que puede tener el hipertiroidismo. Vimos que la mujer se puede embarazar hipertiroide, eso quedó claro, ¿no? Pero vamos a ver qué le pasa si la mujer, el obstetra se le pasa que está hipertiroidea, sigue avanzando su hipertiroidismo, ¿qué le puede pasar a ese embarazo? Y acá lo vemos. Si la mujer, fíjense, el estado al finalizar la gesta, cuando esto es una experiencia que tuvimos en 37 mujeres que cursaron hipertiroideas, a nuestro pesar, por supuesto. Fíjense el porcentaje de abortos, que llega a un 50%, prematurez y un 30% puede llegar a término, pero hay un porcentaje de abortos y de prematuros alto. ¿Y qué pasa con la mujer que se diagnosticó el hipertiroidismo a tiempo, se la trató y llegó hacia el término del embarazo con niveles tiroideos normales? Bueno, prácticamente el porcentaje, fíjense la diferencia con los abortos, fíjense la diferencia con los prematuros y la gran mayoría llega a término. ¿Qué quiero decir entonces? Que una vez que se diagnostica el hipertiroidismo es muy importante que realizar un tratamiento adecuado,
porque el tratamiento adecuado, nadie va a tener ninguna duda, que cambia el pronóstico del embarazo en esa mujer. ¿Qué significa tratamiento adecuado? Bueno, evidentemente el tratamiento... ahora olvídense de la hiperemesis, digamos, estamos hablando de la enfermedad de Graves, de la otra causa. La hiperemesis, el tratamiento es el que nombraron ustedes, es decir, internación, hidratación, antieméticos, recomposición del medio interno, etcétera, pero es muy pocas veces la necesidad de tratar un hipertiroidismo que suele ser leve. Pero acá estamos hablando del tratamiento de la enfermedad de Graves. Entonces, el tratamiento fundamental, ¿cuál es? El uso de antitiroideos. Ya vamos a ver ahora que los beta bloqueantes, si se usan por muy cortito tiempo y para situaciones así puntuales. Es bastante infrecuente que tengamos, infrecuente y con bastante riesgo tener que llegar a indicar una cirugía. Accidental, pero alguna vez hemos visto alguna mujer que en algún lugar le han administrado una dosis de iodo radiactivo para tratamiento del hipertiroidismo sin saber que estaba embarazada. Es un tratamiento accidental, pero absolutamente contraindicado como tratamiento para el embarazo. Y el objetivo es tratar siempre de que a lo largo del embarazo dejar la T4 libre en el límite superior de lo normal. Bien, beta bloqueantes. Bueno, los que ustedes conocen es para rápido control de los síntomas hiperdinámicos, o si la mujer tiene que operarse para prepararla para la cirugía, siempre tiempos breves de tratamiento. ¿Por qué? Porque puede producir efectos colaterales. Está descrito fetos de bajo peso, bradicardia, hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, etc. El labetalol no afecta la contractilidad uterina y el esmolol endovenoso es para situaciones de emergencia porque algunas hipertiroides pueden tener arritmias agudas, etcétera, que necesiten un rápido control. En general los usamos bastante poco en la embarazada, pero lo que sí usamos son los antitiroideos. En nuestro país existe el metimazol, no existe el propiltiouracilo, que sí existe en países limítrofes, es decir, si ustedes tienen la necesidad por determinadas circunstancias de recurrir al propiltiuracilo, en Uruguay hay, en Brasil, en Paraguay, en Chile, pero no tenemos en Argentina. ¿Qué dosis usamos de ataque? En general, digamos que 20 miligramos o menos de metimazol. Recuerden que en una no embarazada usamos de 30 miligramos de inicio para los casos más floridos, solamente dejamos dosis superiores para casos muy severos. Acá 20 miligramos o menos, dependiendo de la severidad del hiper. Tenemos que controlarla inicialmente semanalmente o quincenalmente. Tiene que ser una paciente que esté dispuesta a controles frecuentes en el hospital. Se va haciendo una reducción progresiva en la dosis de metimazol de acuerdo a la clínica de los niveles de T4 libre. No hay que agregar hormona tiroidea, no se hace tratamiento combinado sino con metimazol solo, salvo algunas situaciones excepcionales. Y posibilidad de suspenderlo, sí, si a lo largo del embarazo tenemos que ir bajando la dosis y cada vez menor, podemos llegar a suspenderlo de acuerdo a los niveles que midamos de T4 libre, TSH y de los propios anticuerpos. Pero si bien indicamos antitiroideos como un efecto benéfico para tratar el hipertiroidismo, también sabemos que el metimazol pasa a la placenta. ¿Se acuerdan cuando les mostré que los fármacos pasan la placenta? Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, actuar sobre la tiroides del bebé, del feto inicialmente, y provocar ¿qué? Hipertirotrofinemia, por ejemplo, hipotiroidismo transitorio, porque bloquea la peroxidasa también de la tiroides fetal, puede provocar agrandamiento de la tiroides fetal, bocio, pero quizás lo más preocupante pueda ser, y hoy está reflotado bastante este punto, el tema de la posibilidad de producir malformaciones. En este sentido, este es un trabajo de un Journal Clinical Endocrinology del año 2012 de Yoshihara en Japón, y simplemente lo traigo para mostrarles que él tomó un grupo de
pacientes tratadas con metimazol, otro grupo tratado con propiltiuracilo y tenía un grupo control. ¿Y qué vemos? Que las malformaciones por metimazol son prácticamente el doble que por propiltiuracilo. 4% para MMI, 2% para propiltiuracilo y este 2% es prácticamente igual al del grupo control. Con lo cual, en principio, el concepto que tienen que tener ustedes es que si bien los antitiroideos pueden provocar malformaciones, estas pueden ser más frecuentes con el metimazol que con el PTU. Pero no solo el tema de frecuencia. El metimazol se sabe ya desde los estudios de Clementi que pueden provocar lo que se llama embriopatía por metimazol. Y es estas combinaciones que forman parte de la embriopatía. No es que todas tienen que estar presentes en el bebé necesariamente, pero en ese 4% que puede nacer con malformaciones, puede a veces tener esta embriopatía con atresia de coanas, atresia de esófago, ónfalocele, anomalías del conducto ónfalo-mesentérico o aplasia cutis, que es un defecto del cuero cabelludo bastante típico del metimazol. No tienen que estar todas presentes, pero pueden asociarse algunas de ellas. Y fíjense cómo es el aspecto de estos chicos. A veces hay fotos de muchos de estos chicos con malformaciones, con embriopatía por metimazol, y tienen una cara bastante peculiar, con un puente de la nariz así bastante ancho, hay bastante separación entre los ojos, las cejas desplegadas, frente ancha, una facies bastante característica que cuando uno la ve suele preguntar si la madre había tomado metimazol durante el embarazo. Peter Lorber es un sueco que últimamente se dedicaba mucho a embarazo y en el año 2014 publicó este trabajo muy interesante. Lamentablemente Peter Lorber murió en un accidente de tránsito, ha sido una pérdida enorme para la endocrinología porque era una persona sobre todo muy inteligente y él revisó trabajos de mujeres que habían tenido chicos malformados por metimazol y vio que el enorme porcentaje de estas malformaciones ocurrían entre la 6ª y 10ª semana de embarazo y que solamente había tenido 2 casos de aplasia cutis antes de la 6ª semana, entre la 4ª y la 5ª. Entonces él dijo que cuando una mujer tiene un hipertiroidismo muy leve, que no esté todavía en tratamiento, si podemos tratar de evitar darle metimazol entre la semana 6ª y 10ª de embarazo, probablemente podemos prevenir buenas partes de esas malformaciones. Dárselas o antes, y es muy difícil sorprender a una mujer antes de la 6ª semana, no es fácil, se puede, sobre todo cuando los embarazos están siendo programados, pero digamos que podría ser una ventana útil si puede no recibirlo, pero hay mujeres que a veces tienen un hipertiroidismo muy severo y no pueden estar sin tratamiento en esa ventana. El PTU, que yo antes les dije que tenía el beneficio de que aparentemente el porcentaje de malformaciones era menor que el metimazol, sin embargo cayó en desgracia también, pero ya no por el tema de malformaciones, sino por hepatotoxicidad. Y desde el año 2009 la FDA viene reportando eventos hepáticos adversos y, como ven, por suerte, situaciones muy dramáticas que llevó a la muerte o al trasplante hepático es bastante poco frecuente, 1 en 10.000. Pero bueno, por un lado el metimazol por el lado de las malformaciones, pero el PTU por el lado de la hepatotoxicidad digamos, ofrecen cada uno ciertas desventajas en cuanto a los efectos colaterales. Hubo 2 casos en el embarazo, uno fallecido, hubo una necesidad de trasplante y un recién nacido con hepatitis por pasaje transplacentario de PTU. ¿Y qué podemos decir de esta otra situación? Del chiquito que nace con un hipertiroidismo, fíjense esta cara,
los ojos, el exoftalmos, la prevalencia es del 1 a, parece raro, 17%, pero en alguna, acá está puesto todo el rango en la literatura, y hay alguna literatura que hablaba hasta un 17%. Entonces, cuando vemos un chiquito así, que nace con un hipertiroidismo, con exoftalmos, con un chiquito con este cuadro de Graves, uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué nace un chiquito así? ¿Qué es lo que pudo haber sucedido? Y vamos a ver, para tratar de entender esto, nuestra experiencia con casos de chicos que nacieron con hiperclínico, otros nacieron con un hipersubclínico, pero hablemos básicamente de los chicos que nacieron hipertiroideos. Veamos, para uno entender por qué estos chicos nacen, ¿qué le pasaba a la madre al momento del parto? ¿Qué vemos? Eutiroidea, eutiroidea. Eutiroidea posyodo no porque hubiera recibido yodo en el embarazo, Yodo antes de embarazarse y quedó con un funcionamiento normal. Eutiroidea, en remisión espontánea, eutiroidea bajo levo. Acá hay una sola hipertiroidea. ¿Qué queremos decir? Que, en primer lugar, ¿qué conclusión sacan? Que no hace falta que la madre esté hipertiroide al momento del parto para tener un chiquito hipertiroideo. ¿Está bien? Claro, ahora vamos a eso. Pero digo, primer concepto importante. No es que, una mujer... No, puede estar una mujer perfectamente tomando metimazol, acá lo tienen, o incluso una hipotiroide allá, era una ex hipertiroidea que quedó hipo después de algún tratamiento y está tomando levotiroxina. Parece todo muy inocente. Y sin embargo, nació un chiquito como el de la diapositiva. ¿Qué pasó? Y es lo que él dice, pasó esto. El TRAB materno, por este método de radioreceptor, no tiene que ser superior al 15%. Cuando está por encima de un 15% ya está alto. Y fíjense qué niveles tenían estas mujeres. ¿Por qué? Porque aunque estén compensadas en la función tiroidea, el anticuerpo puede estar alto todavía. Eso es algo que el endocrinólogo tiene que estar siempre muy atento y por eso, este es el motivo que les decía, ¿por qué ¿por qué no puede seguirse a una mujer con enfermedad de Graves si no se puede medir el TRAB? Porque entonces uno pierde la noción de qué nivel tiene de TRAB y qué repercusión puede estar trayendo sobre el feto, por pasaje trasplacentario. Eso es el origen del hipertiroidismo en el bebé. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, si yo tengo una mujer, cualquiera sea el estado funcional, que tiene altos títulos de TRAB, casi siempre es por 3 o por 5. Es decir, una mujer, si les dije que lo normal es hasta 15%, supongamos que tiene por 3, 45% de TRAB, ya ahí empiezo yo a pensar que esta mujer tiene riesgo de tener un chiquito o posibilidad de tener un chiquito con hipertiroidismo inútero. Inútero. Porque ese es el desafío, no es ninguna gracia que nazca el chico y decimos está hipertiroideo. Bueno, nosotros los endocrinólogos nos ponemos muy contentos y satisfechos cuando el chiquito nace sin hipertiroidismo. Si después se pone hipertiroideo, porque depuró el antitiroideo que tenía la madre y están ya es otro tema, es resorte, pero el endocrinólogo tiene una función que es tratar de diagnosticar un hipertiroidismo fetal, o sea, un hipertiroidismo inútero. Entonces, si yo tengo una mujer con altos títulos de TRAB maternos, ¿qué voy a pensar? Bueno, a ver, ¿tiene el bebé taquicardia? Taquicardia más de 160 latidos por minuto en un monitoreo de por lo menos 10 minutos. ¿Tiene bocio el bebé? Tengo que tener expertos en ecografía obstétrica que sepan medir bocio fetal. ¿Tiene retardo de crecimiento intrauterino? ¿Tiene aceleración de la edad ósea? ¿Tiene hidropesía? Que tenga que hacerle una cordocentesis para todo esto es raro. Es un recurso que no está, las guías no lo aceptan como un recurso cotidiano. Pero sí, acá tienen lo que pedimos. Pedimos el monitoreo de frecuencia cardíaca, sí. Pedimos la ecografía y acá tienen ustedes el bocio. Pedimos el Doppler para ver cómo es la vascularización, casi siempre una vascularización intensa en la tiroide fetal.
Y también pedimos los núcleos de osificación distal de fémur y proximal de tibia. ¿Por qué? Porque estos núcleos deberían verse más o menos en la semana 34 o 35 en un embarazo normal. Si a ustedes les informan que ya hay un núcleo de osificación en la rodilla, en el feto, antes de la semana 31, es aceleración de la edad ósea, algo está pasando. Nadie se puede quedar tranquilo con eso. Operar a una mujer con hipertiroidismo en el embarazo realmente es raro, que no cumpla con la toma de MMI, bueno, y que tenga altos requerimientos. Esto sí, una vez tuvimos que enfrentarnos, esto es una situación muy dramática, porque el metimazol puede producir agranulocitosis como efecto colateral. Entonces, si una embarazada se les presenta con agranulocitosis cuando ustedes le dan el tratamiento, no le pueden dar volver a darle ni metimazol, ni le pueden dar PTU tampoco. Entonces, no le pueden dar yodo radiactivo, porque está contraindicado. ¿Qué se hace con una mujer que tiene un hipertiroidismo muy severo? Bueno, a lo mejor puede necesitar operarse. Tiroidectomía subtotal, sí, pero casi total, porque si uno deja un resto muy importante, el hipertiroidismo puede volver, porque los anticuerpos TRAB pueden estimularlo. Si se opera, que se opere en el segundo trimestre, preferentemente para alejarla del riesgo de aborto en el primero o para alejarla de las consecuencias que los anestésicos pueden traer sobre el feto en el último trimestre. Prepararla con betabloqueantes y con yodo los días previos por muy poquitos días, y después en el posoperatorio, por supuesto, ya se le instala levotiroxina porque pasó a ser hipotiroidea. Y ya que hablamos de hipotiroidismo, vamos a hablar algunas palabras también de hipotiroidismo en el embarazo. Ahí tienen la prevalencia. Como regla mnemotécnica pueden acordarse de esto: 0,3% de hipoclínico en el embarazo y 3%, 0,3 y 3 de subclínico en el embarazo. Es fácil acordarse esa prevalencia. Causas de hipotiroidismo en el embarazo, lo mismo que les dije para hiper. Cualquier causa causas de hipotiroidismo en una mujer no embarazada pueden ocurrir durante el embarazo, pero ¿cuáles son las más frecuentes? La tiroiditis de Hashimoto, la mujer que ha recibido yodo radiactivo por una enfermedad de Graves previa y pasó a ser hipotiroidea, o que la hayan operado por cualquier causa y tiene una tiroidectomía que le obligó a ser hipotiroidea. Nosotros en este trabajo del año 2002 ya avisábamos que también el hipotiroidismo no descarta la posibilidad de concebir. Esto todavía es más frecuente y por suerte hoy casi uno no lo escucha, pero todavía en algún lado viene la idea de algún obstetra que cuando la mujer lo consulta le dice: no, si usted tiene hipotiroidismo, quédese tranquila, no tome anticonceptivo que no se va a embarazar, o de algún ginecólogo. Todavía uno lo escucha y no. El hipotiroidismo clínico, el 10% de nuestras mujeres se embarazaron estando con hipotiroidismo clínico y el 23% con hiposubclínico, o sea que tampoco el hipotiroidismo descarta la posibilidad de concebir. Curiosamente, también los signos de hipotiroidismo pueden confundirse en una embarazada eutiroidea con los de una embarazada hipotiroidea. ¿Por qué? ¿Qué embarazada no está somnoliente? ¿Qué embarazada no está cansada? ¿Qué embarazada no ha aumentado excesivamente de peso? Es decir, son todos síntomas que son de hipotiroidismo, pero también puede ser de un embarazo normal. Pero ojo, no es frecuente la bradicardia en una embarazada. Primera cosa, si usted le toma en el pulso a una embarazada y es una bradicárdica, bueno, a lo mejor es una deportista, etcétera, pero ojo, que no es frecuente. La friolencia, generalmente son calurosas todas, una embarazada friolenta, ojo, y también ojo con la embarazada con piel francamente seca, porque la embarazada suele tener humedad, transpira y tiene la piel húmeda, así que pueden ser datos de ayuda. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con una T4 libre que puede estar normal en el hiposubclínico o baja si el hipotiroidismo es clínico, con una TSH elevada. Pedimos anti-TPO y solamente pedimos TRAB en mujeres que han tenido hiper previo, por lo que les mostré en el diapositivo que una mujer puede haber recibido un tratamiento para el hiper, quedó hipotiroidea, pero a lo mejor los anticuerpos siguen altos, los TRAB. Entonces lo pedimos solamente también en esas mujeres. Cuando decimos TSH elevada parece algo simple,
decir cuándo está alta la TSH. Sin embargo, es una de las grandes peleas en la endocrinología y año a año hay cambios en este sentido. En el año 2001, Panesar en China hizo este trabajo y este trabajo se tomó como modelo para una de las primeras guías de tiroides y embarazo que sacó la Endocrine Society en Estados Unidos, donde a través del trabajo de Panesar se dijo, bueno, consideremos TSH normal hasta 2.3 en el primer, o 2.5 en el primer trimestre, 3 en el segundo y 3,5 en el tercero. Este concepto se mantuvo entre el año 2007 y el 2012 más o menos, pero ¿qué pasó? En ese lapso se empezaron a ver muchos trabajos en distintos países del mundo donde se medían los valores normales por trimestre y se veía que la TSH en embarazadas normales era casi siempre mayor a estos niveles. Entonces, fíjense ustedes que la última guía de la American Thyroid Association del año 2017, del año pasado, dice, por toda esa discrepancia, cuando sea posible, traten de tener un rango de referencia específico para cada trimestre, que cada lugar tenga un rango de referencia de sus embarazadas. Cuando no pueda definirse un rango de referencia, usen rangos de referencia en poblaciones semejantes. Vamos a suponer que nosotros no lo tuviéramos, pero lo tiene el Ramos Mejía, podríamos usar los rangos de referencia del Hospital Ramos Mejía. Pero cuando no dispongan de esos rangos de referencia, usen un límite superior de aproximadamente 4. Fíjense como antes yo les dije, 2,5, 3, 3,5. Ahora prácticamente se está aceptando 4 por esos trabajos donde se ve que realmente se estaba sobretratando en muchos casos. Y esto representaría una reducción de 0,5 en el rango superior de TSH de la no embarazada, porque el límite superior del fabricante se presenta hasta 4,5. Entonces, 4 podría ser un límite superior actual. Bueno, ¿por qué es importante diagnosticarlo para poder darle un tratamiento adecuado? Nosotros, en el trabajo del año 2002, demostramos que cuando el tratamiento es adecuado, prácticamente no hay abortos, muy poquitos prematuros y la mayoría de las mujeres llegan a término. Pero fíjense si el tratamiento fuera inadecuado. Pasa esto. Al revés, la mayoría aborta y muy pocas llegan a término. Entonces es muy importante el tratamiento adecuado. ¿Con qué? Con levotiroxina. Esa es la droga de elección para el tratamiento del hipotiroidismo. Si el diagnóstico se hizo durante el embarazo, o sea que ustedes reciben a la embarazada, no tiene diagnóstico previo de hipotiroidismo y el diagnóstico se hace durante el embarazo. ¿Cuál es la recomendación? Esta es una guía nuestra del año 2016, una guía argentina, que en las recomendaciones de cómo debe ser el manejo de la mujer con hipotiroidismo descubierto en el embarazo, decimos, se recomienda tratamiento con levotiroxina en mujeres embarazadas con hipoclínico o con hiposubclínico, en aquellas con anticuerpos negativos, porque hay un porcentaje que los anticuerpos pueden ser negativos, para prevenir complicaciones, y sugerimos las siguientes dosis. Cuando la TSH es hasta 4,2, 1,2 microgramos kilo, cuando es hasta 10, 1,4, y cuando la TSH es mayor de 10, 2,3 microgramos kilo de peso día. Pero si se diagnosticó ya antes del embarazo, vamos a ver una mujer que ya sé que es hipotiroidea, que la estoy tratando con levotiroxina, viene un día al consultorio y me dice, doctor, voy a querer buscar embarazo a lo largo del año. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de que tenga una TSH menor de 2,5 si queremos garantizar que la mujer esté eutiroidea previo a la concepción. Pero para tratar de evitar aumentar la dosis de levo durante el embarazo, como puede suceder en un porcentaje importante de mujeres, tratamos de que tenga una TSH antes de que se embarace entre 0,5 y 1,2. Por supuesto, es en términos ideales, no siempre esto sucede y la mujer muchas veces, aún con un tratamiento previo, viene embarazada. Bueno, nada más, gracias.